la hora clave de las noticias. Despiertas con el newsletter de la mañana. www.copano.news en la clave 92.9. 8 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a este día jueves, un día recargado de noticias. Tenemos un programazo preparado para ustedes y yo estoy aquí con frío porque ya las mañanas empiezan a estar un poquito menos cálidas. Se espera una máxima de 28 grados en Santiago. Por supuesto, eso sí va a estar más intenso, pero ya las mañanas no son lo mismo. Hay más tacos también, es lo que hemos visto durante estos últimos días, así que eso va cambiando a medida que avanza marzo. El dólar está a 984,92 pesos y la UF está en los 36.918. Nicolás Copano, buenos días. Muy buenos días. Oye, en taco espantoso esta hora en la ciudad. ¿Viste? Muy propio de la dinámica de han vuelto todos a clases. Sí. Pero que no impide que estemos acá para tener importantes conversaciones esta mañana. Vamos a tener a la ministra vocera Camila Vallejo para poder dialogar acerca de lo que sucede también en la quinta región, cuestión que tiene ella bastante información debido a que estaba encargada Es la ministra enlace de ese escenario que es tan terrible que no podemos olvidar. Yo soy de los que creen que no hay que quitarle el ojo a ese horrible suceso que todavía tiene proceso de investigación y que está abierto. Y dentro de todo también en esta jornada donde la temperatura está bastante cómoda. Yo decía que tenía frío, pero yo soy friolenta. No, eso no. Pasé frío en la también soy de noche. tu club. Pasé frío porque ventanas abiertas, ya no es hora. Ya no es hora. Sí. Y además, como tú bien contabas, el dólar está bastante arriba, 981 y una máxima de 26. Como dijo Sebastián, besando los 1.000 pesos. Besando. Axel Kaiser dice, ¡Luca! ¡Vamos a morir! Oye, igual hay que aprovechar de hacer negocio los que tengan dólares. Sí. Y los que no los tengan, bueno, a resistir, porque hay cosas que van a subir. Apretarse. Si usted tiene que hacer alguna compra tecnológica, este mes no es malo. Claro. Se lo puedo decir porque el mes que viene puede estar pesado. Puede ser peor. Oye, ayer fue el homenaje al expresidente Sebastián Piñera. Lo prometido se observó. Hablábamos ayer temprano con Carla Rubilar y nos decía que íbamos a ver estas chaquetas rojas. A ver, hay un punto sobre esto. Estuvo Demócratas, estuvo Sí. el PDG. Sí, que fue bien aplaudido. Y estuvieron los amarillos. Dentro de esto, hay quienes plantean que ayer fue un lanzamiento de un bloque de campaña camino a las municipales y quién te dice las presidenciales. También. A pesar como de un acto de unidad. Y ellos decían, no es así. Pero Sí, todo de alguna indicaba. forma. Y la misma Cecilia Morel dijo que era el sueño de Sebastián Piñera lo que estaba viendo. Es verdad, en fueron el las lugar. últimas palabras en entrevistas que dio. Sí, y esa carrera presidencial, esa carrera también hacia las municipales, es inminente, pero de alguna u otra forma no deja llamar la atención que estuvo una Evelyn Matei en este acto bastante bajo perfil. Sí, ella misma habló en los micrófonos de cuando le preguntaron sobre si ella es la heredera de Sebastián Piñera y su carrera presidencial, dijo que este no era el momento, que lo importante es Sebastián Piñera, que no va a hablar de eso, pero claramente es la figura mejor posicionada. También el piñerismo vuelve de alguna forma a la primera línea política con este acto en homenaje a la muerte del presidente Piñera, porque, bueno, la portada segunda ayer lo tuvo, que muchos ex colaboradores del gobierno de Sebastián Piñera en sus distintas etapas se empiezan a poner disponibles para candidaturas municipales, parlamentarias, la ex ministra Daza, Alessandri, Cecilia Pérez, Rodrigo Delgado, Jaime Belolio, son todos rostros conocidos, potentes, que en un principio no tenían pensado volver a la carrera política, a la primera línea política. Y, por ejemplo, la declaración de Cecilia Pérez, que de ayer en la segunda, que salen de la banca, como ese jugador que se apresta a volver a entrar al campo de juego en el segundo tiempo, y dice, antes era un no rotundo, ahora estoy reflexionando. Así que es importante lo que pasó ayer para el mapa político del país, porque se pueden configurar muchas piezas, y bueno, la presencia de Jimena Rincón y Demócratas creo que ya de plano los deja de ese lado del charco. Sí. Centro derecha, de plano, sin espacio a duda.
no perteneciente ya al arco ex concertación, como en algún momento lo fue. Recordemos que fue ministra, secretaria general de la presidencia en el gobierno de Michelle Bachelet. Pero también dentro de lo que llamaba la atención era esa cercanía ayer por parte de la UDI. Desde el otro lado, mandaron a hacer unas poleras como en homenaje a Sebastián Piñera, sobre todo los más jóvenes de la UDI, así que no deja llamar la atención en comparación a lo que... ¿En serio mandaron a hacer como unas poleras? ¿Pero qué decía la polera? No recuerdo bien, pero eran bien identificativas. Así que, claro, estaban las chaquetas rojas y estaban estas. Y bueno, eso también habla de esta unión de la UDI acercándose un poquito más de REN, uno podría imaginar. Hoy día tenemos dos importantes conversaciones, lo decía Nicolás, una con la ministra secretaria general de gobierno desde la región de Valparaíso, Camila Vallejo, y otra con el superintendente de educación, de salud, Víctor Torres, que nos va a hablar de esta alza adelantada, los planes de ISAPRE en alguna. En el caso yo tengo ISAPRE y me subieron, así que interesante conversación que vamos a tener en el estudio con dos importantes autoridades. Un apunte. La inversión de las ISAPRE a la gente que se atrasa en los pagos, impresionante. Sí, lo vamos a estar conversando con el superintendente. Yo estoy en Mamega y se me ha ido. Mira, yo debo admitir que lo único que no tengo en los pagos organizados. Y ese me ha ido 2 meses y de pronto me llegan unos mensajes. Deuda prejudicial. Prejudicial. Banmédica aumentó 0,9%, fue los que menos aumentó, pero aumentó al final al cabo. Vamos a estar conversando, importantes conversaciones, por eso ahora viene automáticamente en este momento en la 92.9 FM el ranking de Noticias en Radio La Clave. Muy bien. Estos son los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news en La Clave 92.9. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que los resultados de la prueba CIMSE 2023 muestran signos de recuperación en el sistema educativo, alcanzando niveles similares a los previos a la pandemia. La mejora más significativa se observó en los resultados de matemáticas, en cuartos básicos, que registraron la mayor alza en una década. A pesar de las mejoras, persisten desafíos, especialmente en relación con las brechas de género en matemáticas, aunque tanto hombres como mujeres mejoraron sus resultados y la brecha de género se mantiene siendo más pronunciada en el nivel de segundo medio. Tengo que hacer 2 apuntes. Uno, los resultados ciencia indican que los alumnos de cuarto básico, como tú bien contabas, lograron una alza de 9 puntos. Es la más alta en los últimos 10 años, digo. Pero los que dependen, los establecimientos que dependen de algún SLEP, son los que dieron el mayor salto positivo. Ayer Gloria Hatt, en el homenaje a Piñera, decía que los SLEP son un fracaso. Bueno, la realidad es otra. Sí, e incluso sin distinción de cuándo se crearon. Así que es algo transversal. Y bueno, estos resultados son prácticamente un salvavidas para el Ministerio de Educación y particularmente para su titular, Nicolás Cataldo, militante comunista y una persona que estaba ligada al mundo de la educación desde sus tiempos de dirigente estudiantil, así que harto sabe del tema. Pero esto lo pilla en medio de la crisis de educación en Atacama por los SLEP, los Servicios Locales de Educación Pública, que reemplazan a las municipalidades como administradores de los diferentes liceos, de las diferentes escuelas que hay, que son de carácter público. Y claro, el dato duro de que los Servicios Locales de Educación Pública dieron aumento, por supuesto que ayuda en la narrativa de decir que esto no es un fracaso, pero también hay que ser justos con esto y decir que los Servicios Locales de Educación Pública, como se ha visto... Eso significa SLEP. Servicio Local de Educación Pública. Como se vio en la región de Atacama, donde tuvo que salir su director, donde hay dineros que no se han podido seguir y tener un Excel ordenado, hay platas que están viendo si han sido malversadas. También yo creo que han demostrado que no fueron la panacea de solución que iba a traer de la desmunicipalización. Y de hecho... da cuenta lo que Atacama, estamos jueves 7 de marzo, las clases iniciaron el 5 y todavía hay muchos liceos que no tienen la infraestructura, que no tienen las condiciones mínimas para hacer clase, y en ese sentido, sí, se celebra el alza en el CIMSE, esta prueba estandarizada. Igual es paradójico. Yo que conozco de cerca todo el movimiento de izquierda que lo echó con la educación, me acuerdo que criticábamos mucho en ese tiempo
las pruebas estandarizadas, que el CIMSE no demuestre realmente la calidad de los colegios, que la PSU es una cuestión que no mide realmente. Y ahora es lo primero que hay que decir. Y ahora, acá tengo el CIMSE, así que somos buenos. Es paradójico al menos. Es paradójico cambio. Es paradójico o bienvenido a la realidad. Claro, que tú antes me decías, no, si las pruebas de estandarización no miden nada, están hechas para los colegios que tienen recursos y nada, pero bueno, ahora que los resultados te favorecen, miren. Te lo muestro, no claro. Sí, bueno, la misma subsecretaria de Educación hizo énfasis en que es una buena noticia, pero que no nos podemos conformar con el estado de la educación. Obviamente no es un estado positivo y que de hecho tiene que ser mejor que las cifras previas a la pandemia, que al final esto se supera, o sea, volvemos a ese estado, pero debería ser incluso mejor. Sí, no, y quiero ser justo también, el ministro de Educación actual, Nicolás Cataldo, el gobierno en general, tomaron una educación que, claro, antes de la pandemia venía de capa caída la educación en Chile desde la dictadura en adelante, con la privatización, con la desigualdad, pero gigante que hay entre un colegio como el Nido de Águila y una escuela en Lota que se inunda, como la que dio inicio a la Revolución Pingüina en el 2006. Son abismantes, son otros planetas, son diferencias que son otros países. No concebibles en una democracia que tienen este nivel de desigualdad. Así que, aparte de eso, le tocó la educación post-pandemia. Sí. Muchos muchachos que entraron al colegio, entraron a la universidad, que estaban en los últimos de cuarto medio, que vieron truncado todo el sistema, el modelo educativo por culpa de un virus global. Y después, cuando vuelven a clase, cambia su forma de retener información, cambia su forma de socializar. Hubo crisis económica que alteró los presupuestos. Entonces, también hay que, como critiqué que ocupen el CIMSE prueba estandarizada para celebrar, también démosela a este gobierno que ha lidiado como ha podido con la situación post-pandemia. Y bueno, ahora en este inicio de segundo tiempo del gobierno que parte el 11 de marzo, cuando se cumplen 2 años de que asumió Boric, vamos a ver de qué están hechos para, como prometieron el 2011 mientras marchaba, educación pública gratuita y de calidad. Les quedan 2 años todavía para demostrarlo. Es interesante lo que también dicen las cifras. A ver, vamos con un detalle. Por ejemplo, el puntaje promedio de matemáticas subió, como lo contamos, y en lectura también en cuarto básico, como en segundo medio, hubo una alza de 5 puntos. Hay un tema que tiene que ver, y camino a lo que es el 8M mañana, para poder pensar, que siempre hay que pensar el tema de la brecha de género, pero se pone en el calendario, los medios empiezan a conversar sobre esto, y tiene que ver con respecto a el asunto de las brechas de género. Las mujeres alcanzaron un puntaje promedio de 253 puntos, los hombres de 265 puntos, y en segundo medio los hombres presentaron 262 y las mujeres alcanzaron los 251. Hay una diferencia y por eso hay que poner ojo. Puesto número 2. Un misil ruso que mató a 5 personas en la ciudad portuaria de Odesa, en el Mar Negro, el miércoles aterrizó a solo 500 metros de un convoy que llevaba al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. El convoy de los 2 líderes sintió el impacto del golpe y el grupo vio una nube de hongo de humo. 5 personas murieron en este ataque y más resultaron heridas, dijo un portavoz de la Armada ucraniana, Dmytro Pletenchuk. Ninguno de los 2 líderes resultó herido, pero Zelensky dijo que estaba lo suficientemente cerca como para haber visto y escuchado este ataque. Es la foto que está en instagram.com/Copano. Estaba Volodymyr Zelensky y Kyriakos Mitsotakis cerca del ataque. Dmytro Pletenchuk, portavoz de la Armada ucraniana, confirmó este escenario con bajas y Zelensky enfatizó la necesidad de un sistema de defensa aérea. Dicen que es un recordatorio vívido de la guerra y ha condenado el ataque el presidente del Consejo Europeo. Hay que saber que Odesa es crucial para las exportaciones de granos hacia Ucrania, y en Ucrania, y el Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque. En mayo de 2022, Michel estaba visitando Odesa cuando Rusia disparó 10 misiles cruceros en la región, así que parece ser un mensaje. Zelensky ha argumentado que los líderes occidentales deben visitar Ucrania. Puesto número 1.
Ayer la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la Ley de Incendios, iniciativa promovida por el Frente Amplio en respuesta a los devastadores incendios en febrero en Valparaíso. La ley, que recibió 116 votos a favor, busca fortalecer la prevención de incendios forestales y rurales y propone la creación del Servicio Nacional Forestal para reemplazar a la CONAF. Sin embargo, la propuesta avanzó sin incluir un artículo clave que buscaba prohibir el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios durante 30 años. Esta medida, diseñada para detener la especulación inmobiliaria, fue rechazada con 62 votos a favor y 71 en contra. Ese era uno de los aspectos importantes que cuando la alcaldesa Macarena Ripamonti levanta su cartel en la primera noche del Festival de Viña, previo al concierto de Alejandro Sanz, ley de incendios para el Frente Amplio, como lo ha promovido el diputado Diego Ibáñez, el aspecto clave era prohibir el cambio de uso de suelo en terrenos afectados por incendios. Esto porque está la teoría de que estos incendios probablemente, quizás en una de esas, grupos inmobiliarios, grupos que tengan interés en el uso de suelo para fines comerciales, contraten a alguien o haya alguien que por casualidad o con énfasis queme esta zona y está devastada y diga, chuta, se quemó todo. ¿Por qué no ocupamos ese lugar para construir edificios o casas? ¡Qué coincidencia! Bueno, eso es una teoría, por cierto. En todos los quemas de incendios que han habido en los últimos años en nuestro país, producto también de la crisis climática, de varios otros factores, pero también por el humano, las personas que intervienen, queman, intencional o no, pero influyen. Bueno, esa teoría se buscaba, por decirlo así, paliar mediante este artículo que era parte de la ley de incendios, pero que fue rechazado con 62 votos a favor y 71 en contra, como bien decía la Fran. Luis Sánchez y Andrés Lonton, por ejemplo, que discutieron en sala, uno del Partido Radical y otro de Renovación Nacional, diputados ambos, dijeron que esa medida no aborda la causa fundamental de los incendios y tampoco la ley en general. Y esto porque también han habido muchos cuestionamientos a Macarena Ripamonti por no tener listo un plan de contingencia, que efectivamente era así, y que ayer también tuvo este hecho que una bancada de diputados del Frente Amplio pide una comisión investigadora para el Senapred, organismo que depende del Ministerio del Interior. O sea, es decir, están yendo contra un aparato que es parte del mismo gobierno del cual son parte. Y esto yo creo, y se ha planteado en el debate político, que es una operación para intentar que Macarena Ripamonti, que viene en las municipales, no lo olvidemos, no se vea tan afectada por el hecho de no haber contado con un plan de contingencia. Ella fue muy bien evaluada en su gestión en terreno después de los incendios, estuvo en la calle, se movió, se le vio... y en ese sentido, incluso la misma CADEM, luego de los incendios, subió un par de puntos después de cómo se vio ya en el Olivar, en Achupaya, en las diferentes zonas de Viña del Mar que fueron afectadas por los siniestros. Pero sin duda que ahora que se fueron las cámaras, como hablábamos el otro día, la gente tiene que empezar a entrar los niños al colegio, viene el invierno, va a llover y no tienen casa. Entonces ahí la gente decir, chuta, nos dejaron votados. ¿Y quién nos dejó votados? Es la pregunta. ¿Quién nos está ayudando? Y cuando busquen responsabilidades van a ver, fue el gobierno central, Senapred mediante, fue el municipio, y ahí está el debate. Entonces la también, autoridad es más cercana y la gente lo primero que piensa. Entonces por eso mismo los diputados de oposición plantean que la ley de incendio no ayuda en lo inmediato. De hecho, Longton dijo decirle a la gente que perdieron todo, a quienes perdieron la vida, de que una ley va a evitar que se sigan produciendo incendios, es engañar. Yo creo que no es tan así. Yo creo que la ley de incendios ayuda en hartos puntos, por ejemplo, fortalecer la prevención de incendios, determinar zonas de amenazas de incendios, establecer zonas de interfaz urbano-rural, crear zonas de amortiguación, que eso es lo clave. O sea, antes de que se te incendie, prevén que se te incendie. Los cortafuegos. Y los planes obligatorios de prevención de predios forestales, multar a quienes no cumplan con planes de prevención en zonas rurales y apoyo a pequeños propietarios forestales y agricultores cuando no pase. El debate sigue abierto y yo creo que ahora lo que importa, más allá de la ley de incendio, que no se apruebe este artículo clave donde tú podías eventualmente evitar que las inmobiliarias quieran quemar para que haya incendio. Ahora lo que importa es la práctica, y si bien es muy importante la regulación y ojalá se siga avanzando, es que las familias no queden abandonadas. Muy buen punto. 8:20, ese es el ranking de noticias del día de hoy. Estos fueron los principales titulares del ranking de noticias. www.copano.news. En La Clave 92.9.
Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La modalidad de cobertura complementaria de FONASA, que se encuentra en su segundo trámite constitucional, busca aumentar la protección financiera de los cotizantes que reciben atención de salud en la red privada de prestadores en convenio, a través de una prima plana voluntaria. Esta propuesta surge en respuesta a la ley corta del sector salud y tiene como objetivo fortalecer el Fondo Nacional de Salud. Esta modalidad de cobertura complementaria ofrece una alternativa para que las personas puedan incrementar su protección financiera en salud en atenciones otorgadas por prestadores privados en convenio. La modalidad surge en el contexto del creciente número de personas que han optado por ser parte de FONASA, sumando 996.088 nuevos usuarios en los últimos 2 años. Y eso ha pasado porque mucha gente ha emigrado desde la ISAPRE al sistema público, porque efectivamente la ISAPRE está en un momento, dígame usted, estamos acá con el superintendente de salud metropolitana, Víctor Torres, para entender si las ISAPRES van a colapsar o no, y también para explicarle a la gente que está ahí por qué en algunas ISAPRES, como la que está mi amigo acá, Nicolás Copano, le van a subir el plan. Superintendente, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que, tal como lo planteaban en la introducción recién, hay un proyecto de ley que se está discutiendo, que es la ley corta, que lo que busca es poder facilitar el cumplimiento de uno de los 3 grandes grupos de fallos que ha habido durante estos últimos años por la Corte Suprema y que dice relación con la tabla de factores de riesgo. Pero en ese contexto hay una parte de ese proyecto de ley que crea esta modalidad de cobertura complementaria de FONASA para poder hacerse cargo del creciente número de gente que ha migrado desde el sistema privado al sistema de FONASA, permitiendo con ello tener mejores coberturas en la atención privada. Recordemos que los pacientes que son adscritos a FONASA en el sistema público tienen atención gratuita. Por lo tanto, esto se refiere a mejorar cobertura en el sistema privado, de tal manera que la gente que llega al FONASA no tenga que solamente ir al hospital o al consultorio, sino que tenga la posibilidad de continuar en sus propios prestadores de salud privado. Pasa algo acá. Yo soy un ciudadano común y veo que la ISAPRE siempre me están subiendo el plan base y yo digo, chuta, ya, bueno, es mejor salud que FONASA, pero de repente pasa que ellos tuvieron problema económico, financiero, lo obligaron a pagar, no podían y se les manda lo que muchos consideran un salvataje. Y ahora la forma, ley corta mediante, es que puedan adelantar la subida de costo a los usuarios. Y se chuta, al final yo estoy salvando las ISAPRES que mueren y también no tengo certeza de que no van a colapsar y dejar de existir. Y al final igual me va a tener que pasar a FONASA. Entonces, para una persona corriente como yo, que tiene esa preocupación, como muchos millones de chilenos, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la ISAPRE? ¿Qué va a pasar con la ISAPRE? ¿Nos van a seguir subiendo los planes? ¿Nos vamos a FONASA de una para evitar la agonía? Y donde muchas familias también continúan con problemas de salud. Al final eso no se detiene. Uno no puede detener eso mientras estamos planificando si movernos o no. Quiero hacer el dato duro de que son 3 las ISAPRES que hacen la corrección hacia arriba en sus planes, que son Cruz Blanca, Con Salud, Nueva Más Vida, que esta aplica en el 7,4% de alza. Luego viene Esencial, que sube 3,9%, Vía 3 con un 2,5%, Colmena con 2,4%, y Banmédico, donde está mi amigo Nicolás Copano, es la que menos le subieron 0,6%. Yo estoy de las que más me subí. Mira. Yo también estoy en la que va a subir. No, mire, la verdad es que lo primero hay que explicar lo siguiente. Las ISAPRES por ley tienen la posibilidad de subir todos los años sus precios base, ¿ya? Primero, los contratos están en UF. Por lo tanto, hay una reajustabilidad mes a mes y por eso que la gente ve que en la medida en que sube la UF también van subiendo sus planes. Pero todos los años la ley le permite que puedan subir sus precios. El punto es que durante muchos años esas alzas fueron absolutamente arbitrarias. O sea, nunca hubo un elemento objetivo para poder decir, esta alza sí corresponde o no corresponde. Por eso que la Corte siempre las revocaba, pero revocaba solamente a aquellas personas que habían acudido a la Corte. ¿Qué es lo que pasó ahora? La Corte dijo en esta sentencia que lo que se resolvía ahora tenía una aplicación primero que todo general y segundo que había que aplicar no solo un indicador que se creó en la ley 21.350 y que tiene muy reciente aplicación, que es el ICSA, sino que además teníamos que nosotros verificar si se justificaba el alza. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Hoy día hay un indicador que funciona como techo. Esas que dicen subieron al máximo podrían haber subido 12 una, 13% u 8%.
de las 3 que subieron 7,4. Por lo tanto, no es que subieron al 7,4, sino que bajaron de lo que podrían haber subido como máximo al 7,4. Yo sé que hay que explicarlo así, Sí, porque claro. podrían haber subido al 12, al 13. Lo que pasa es que el indicador este año es muy alto, por esa razón que ha golpeado un poco. Pero también podría haber pasado lo otro, que las que estaban por debajo del 7,4 y han dicho, oye, yo voy a llegar a ese máximo. Entonces la Corte, como nos dice verifique, esas no pueden llegar al máximo, tienen que llegar a lo que nosotros verificamos. Y ahí es donde se genera esta diferencia, 0,6, 2,4, porque si no hubiesen llegado al 7,4. Entonces hay dos sistemas de techo que impiden que las alzas sean más que lo que se establece a través de estos cálculos, ¿ya? Este año se ha sido alto, se ha sido alto. El punto es que es muy probable que haya gente que finalmente siga migrando de un sistema a otro, y de allí la relevancia que podamos fortalecer entonces el FONASA para dar mejores coberturas a la gente que está acostumbrada a atenderse en el sistema ¿Y privado. cómo se está fortaleciendo eso? Bueno, con este proyecto del MSC nos permite que porque tú pagas en la ISAPRE habitualmente más del 7%, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que con esa diferencia que tú pagas sobre el 7%, te vas al FONASA, pagas el 7%, y esa diferencia te permite para poder abonar un seguro complementario. Pero un seguro distinto al que conocemos hoy día. Porque los seguros que podamos tomar nosotros, cualquiera de los que está acá, lo que miden es tu riesgo individual, el tuyo, el tuyo, el tuyo. En cambio, FONASA tiene la posibilidad de licitar grupos. Y cuando son grupos, los costos de esos seguros bajan, porque nosotros prorrateamos nuestro riesgo. Por lo tanto, no se le imputa a cada una de las personas ese mayor costo. De allí la conveniencia de que pueda entonces existir este sistema y que se apruebe entonces esto en el Parlamento lo antes posible. Y dentro de esa potencialidad de aprobación, ¿en cuánto tiempo la gente sería beneficiada? Bueno, la idea es que esta ley salga ahora, porque recordemos que está en el contexto de la ley corta. Tenemos hasta el 12 de mayo para poder publicar la circular que va a instruir cómo se cumpla esa ley. Por lo tanto, la ley tiene que salir antes de eso. Y de allí, bueno, se plantea en la misma ley algunos plazos para que pueda empezar a generarse entonces esta licitación, para que la gente pueda lo antes posible, no sé si dentro del segundo semestre o al principio del próximo año, ya contar con esta nueva modalidad. Usted bien dijo y contó que está en ISAPRE, y nosotros hemos contado que estamos en esa minoría, digamos. Sí. Y lo que usted plantea también es que hay que potenciar FONASA y darle más herramientas. ¿Cuándo podemos decir o vamos a poder ver de que FONASA mira con los mismos ojos un ISAPRE? ¿Eso se va a poder hacer algún día o es una expectativa y esperanza que no? No, yo creo que es bien sustantivo lo que estamos conversando y esta oportunidad. Es bien sustantivo porque, no sé, en los últimos 40 años no conozco una reforma tan importante al FONASA, ¿ya? Entonces, ya por una parte tenemos copago cero para la gente que es FONASA en el sistema público. Créanme que eso ha generado un impacto en la población más vulnerable muy relevante. Ya la cantidad de millones que se han ahorrado de pago, digamos, es bien importante. Pero además, darle esta mirada, como bien tú planteas, en el sentido de tener, digamos, mayores opciones hacia el sistema privado, esta es la mayor de todas las reformas que se ha hecho. Por lo tanto, yo creo que en el corto tiempo sí vamos a tener un FONASA que va a ser más competitivo en ese sistema. Hablamos al principio, le contamos una anécdota acá al superintendente Fuera de micrófono, fuera de sí. micrófono, que tenía que ver con cómo uno usa el sistema. Bueno, en mi caso, yo conté, últimamente me ha sucedido que cuando me aparece en correo electrónico es como regularice su... Ponte al día y te damos opciones para ponerte al día. Ok, eso me llama la atención. En segundo lugar, que cuando uno se pone en ese plan, paga, perfecto, y ahora me toca una intervención quirúrgica, hablé con mi médico tratante, me dijo, mira, tenemos 2 clínicas. Un médico tratante privada que ve todos los asuntos, códigos, alianzas que traen estos procesos de la ISAPRE, pues dice, mira, lo que tienes que ir es con los códigos, hablar con tu... Me dice, y yo le digo, perfecto. Y tengo 2 opciones para operarte. Uno es la clínica Las Condes y la otra es la clínica de la Cura. Y yo le digo, pero por lo que yo vi en los medios, mi ISAPRE tiene un conflicto con la clínica Las Condes.
sea, o por lo menos dejaron de estar conectadas en el sistema. Y yo me pregunto ahí, le digo, ¿me van a cobrar? ¿Me va a cubrir mi ISAPRE? La cual, la verdad, pago el plan Super Plus Gold Extra Premium. Es como los planes de streaming. Sí, y aparte, aparte Nicolás lo paga en calidad independiente, así que tiene que cobrarse el mismo, claro, de ir a la página. Sí, entonces, y ahí me dicen, hay que verlo. Claro. ¿Cómo informarte realmente? Claro, y es muy terrible porque eso habla de que la libertad que te venden no es tal. Bueno, es que muy interesante lo que tú estás planteando, porque cuando uno va al fondo de la discusión de cómo opera el sistema privado de salud en Chile, tiene varias deficiencias. Uno es la asimetría de información. Cuando tú elegías un plan en la ISAPRE, sobre todo antes cuando existían muchos planes, uno no entendía nada de lo que estaba eligiendo. No. Por lo tanto, tú elegías X plan que muchas veces te lo inducía la gente de venta. Y que además siempre tenía un tema de brecha de género y discriminación que, con vientre o sin vientre. Sí. Bueno, ese es el que nos genera entonces ahora la situación que se discute en la ley corta para poder implementar el fallo, porque ahora van a quedar todos los planes hacia atrás, incluso con una sola tabla. ¿Ya? Ese es el punto que genera este desequilibrio de ingresos y costos. Entonces, ese es el problema de fondo. Ahora, no es el problema, digamos, se genera un problema a partir de una acción de justicia. Eso quiero ser claro, porque creo que obviamente el fallo ha sido en justicia. O sea, no es que nuestra honorable hayan coordinado una solución, sino que la justicia, a propósito de un fallo, genera un punto para poder ser discutido en el Congreso. Eso es increíble. Claro, porque desde el año 2010, que el Tribunal Constitucional elimina la discriminación por sexo y edad, nunca hubo una modificación legal que permitiera poder avanzar en tablas que fueran o que se absorbiera esta eliminación que hace el Tribunal Constitucional. Entonces se siguió con planes que mantenían entonces las tablas antiguas. Entonces había ahí una asimetría de información, tú no sabías lo que elegías, y después la gente cuando empezaba a usar el plan, oiga, lo sé, yo tengo un plan que me cubre el 100%, sí, pues, pero tu plan además dice tope tanto. Claro. Entonces, si tu plan es 100%, pero tu sope son 100.000 pesos, si una clínica te sale 150.000 pesos, no te está cubriendo 150.000 pesos. Tienes que poner los 50 lucas. Exacto. Entonces ahí la letra chica es bien chica, y eso genera estos conflictos como los que tú planteas, porque además los planes están siempre asociados a convenios. O sea, la libre elección es bien entre comillas, porque tú, claro, tienes un plan con un convenio, y digo, tengo cobertura 100%, pero en la clínica A, B, C y D. Pero si yo voy a la F, no tengo ese convenio, por lo tanto tu cobertura es menor. Sí. Modalidad libre elección. Sí, pero esa información también, bueno, nos imaginamos que ahora, como dice Nico, que están tratando de vender y de mantener a sus afiliados, también las ISAPRES, por supuesto, están tratando de generar mejor la información. Uno puede imaginar eso, pero también cuando uno ya está adentro, pucha que cuesta encontrar esa información clara, más allá de las 1000 hojas que te pueden pasar en esa letra chica, porque además ahora tiene que ver con un sistema en general de cómo es la atención al público en nuestro país, que tiene que ver con esa presencialidad muy casi obsoleta, digamos. Entonces uno llama y la información es muy complicada de entender, y asistir a algún lugar, ¿cuántos hay? O sea, hay muy pocos lugares en donde un ISAPRE te puede entregar la información distendida, digamos, también, y preguntar todo lo que uno quiera al final. Por esa misma razón que tenemos que avanzar a disminuir la cantidad de planes que existen todavía, ¿no? Cuando una vez que se aplique este fallo, cuando tengamos la ley corta aprobada, eso va a tender a simplificarse, ¿no? Porque vas a tener por lo menos una tabla de factores que va a estar en los distintos planes, en los distintos contratos, y a eso disminuye la variabilidad, y eso puede ser más fácil para que la gente acceda a su información. Pero también tienes el tema de las coberturas, y ahí es relevante que las personas obviamente tengan contacto con su propia ISAPRE o puedan revisar los contratos que firman. Yo sé que es bien complejo, sí, pero claramente es relevante que la gente no se deje llevar por lo que le están ofertando sin leer como todo cualquier tipo de contrato, todos los contratos, sí, bueno, es una responsabilidad de uno, por supuesto. Eso es lo que sucede. Ahora, más allá de eso, evidentemente se requiere además a mi juicio, un cambio más estructural en el sistema privado de salud, que es un compromiso que también se asumió ahora en esta discusión, de que antes de octubre vamos a tener algunos proyectos de reforma que va a presentar el Ministerio para poder hacer modificaciones. Perfecto. Una muy buena charla con Víctor Torres, Superintendente de Salud Metropolitana. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por venir. Que esté bien. Muchas gracias por la invitación. Ojalá que haya ayudado y quedado claro. Sí, lo vamos a volver a invitar, de todas maneras. Gracias. Muy didáctico, gracias.
www.copano.news en La Clave. Suscríbete al newsletter. Estamos en la mañana viendo temas diversos. Uno es que Lollapalooza Chile se va a transmitir. Se quedó Paramount con los derechos Sí. 15, 16 y 17 de marzo. En este Lollapalooza que está hecho para la nostalgia 2000era. Volvimos al 2000. Pero eso Flor Muga. significa que Chilevisión lo va a transmitir. Sí, yo estoy esperando qué conciertos yo como 2000ero que soy, noventero, sobre todo en la versión 99, 2002 por ahí, quiero ver a Limp Bizkit, po. It's just one of those days. Pero Eso. ojo, la última vez que vi a Limp Bizkit por un sistema de streaming no fue buena idea. ¿Por qué? Porque en el documental Gusto del Gusto 99, sí. se ve la violencia que Sí, explotó. pero bueno, Blink 182 son un poco menos violentos y también, como nos lo vamos a ver, aparte está El Fade, Fercho. está el Fercho, Está Sam ¿Por qué, Smith. por qué se ven un poco como el señor Burns diciendo hola jóvenes? Porque estamos viejos. Pero si estoy hablando... El no, Fercho. porque ¿Qué carajo es el Fercho? el apodo de Fade. Importante. ¿Quién No es sabe Fade? nada, no entiende. ¿Quién es Fade? No, por Es favor. como el Limp Bizkit de esta generación. Sí. Es como Fred Durst. Yo pensé que eso lo habíamos superado y los chiquillos estaban mejor. No, Ese pero bueno, hay para Fercho. todo en el Lola, así que va a estar bueno. Yo lo voy a ver también por la tele. Por Pluto TV, por Chilevisión y por el sitio web de Chilevisión, www.chilevisión.cl. Está así bueno. que si usted no puede pagar la palusa, que pucha que vale caro, puede verlo por la tele. Pucha que vale, Y caro. ojalá el Limp Bizkit. It's just one of those days. Tenemos una importante conversación esta mañana acá en Radio La Clave 92.9 FM. Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. Tenemos comunicación con la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, para saber una cosa que a nosotros nos estresa y que hemos estado conversando todos estos días. ¿Cómo va la reconstrucción en la quinta región? No hay que quitarle ojo. Buenos días, ministra. Hola, ¿me escuchan? Sí, Escuchamos súper. perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá todo. Preocupados. Atento a lo que está pasando también para no quitarle el ojo, porque la mirada centralista daña la perspectiva. ¿Qué pasa en la quinta región? ¿Cómo se ha avanzado y hacia dónde van? Bueno, estamos en la fase intermedia, la fase como de transición al proceso de reconstrucción, que ya implica evidentemente centrar más los esfuerzos en la habitabilidad transitoria, viviendas de emergencia, barrios transitorios, para justamente garantizar que las familias estén en condiciones de enfrentar el invierno con un techo, con abrigo, y además de obviamente alimentación. Pero eso es como lo que estamos viviendo ahora, porque ya pasamos todo el trabajo de sacar los escombros, de restablecer servicios básicos, de toda la instalación de los baños químicos, de todo lo que son los dispositivos de contención emocional, las duplas psicosociales que han estado trabajando y el plan de retorno a clases que ya básicamente está andando con algunas excepciones, donde tenemos establecimientos educacionales que aún tienen algunas personas albergadas, particularmente uno, pero que a partir de ayer ya empezaron también con un proceso de solución y de reubicación. Ministra, Pero estamos en eso y efectivamente, o sea, si bien no nos estamos demorando más que en otros periodos frente a otras catástrofes, efectivamente la gente tiene su principal preocupación puesta ahí, por la fecha en la que estamos, ¿no? Ujú. Porque es marzo, porque se tienen que retomar ciertas actividades, no solamente las escolares, sino porque además no queremos que llegue el invierno, y ninguna familia quiere que llegue el invierno y los periodos de frío sin un techo donde cobijarse. y ahí hay un tema que en este balance de la catástrofe y ya con... ¿Cuántas semanas han pasado? 3, 4 semanas, ya un mes, ¿no? Más de un mes. Más de un mes. Un mes. Sí, exacto, un mes. 2 de febrero fue, así que más de un mes. Sí, Estamos a 7. un poquito. Pero ya la foto, cantidad de personas que están involucradas en este problema en el sentido de víctimas, de pérdida, de incendios, familiar, etcétera. Hay data, hay información en concreto. Y otro apunte, usted en cierta oportunidad dijo que acá había una cosa bien interesante, que era, una es la coordinación del mundo privado y otra cómo el Estado ha reaccionado, que parece ser diferente a otros procesos que han dejado más en manos los privados todas las reconstrucciones anteriores. En especial, acá se ha visto un rol activo del Estado y de la administración. Entonces, ahí es importante hacer una foto
porque hay personas que dicen no, y bueno, también muchos medios que dicen y alimentan una narrativa donde el Estado no está presente y parece estar más presente que en otras oportunidades, según lo que me han contado. Sí, o sea, hemos estado presentes desde el primer momento. Lo que pasa es que la magnitud de la catástrofe es bien considerable, entonces lo que pasa es que en algunos lugares, claro, ha costado más llegar desde un principio y por lo tanto ese retraso se ha visto como una ausencia, pero la verdad es que hemos estado trabajando no solo desde el Estado central en instalación de servicio, o sea, imagínate que todo lo que fue algo que no se hacía antes, como estas transferencias automáticas muy rápidas, se debió a que tuvimos servicios como el registro civil o Banco Estado presente en el territorio para que la gente pudiera estar como bien documentada, o sea, tener su carnet de identidad y tener sus cuentas ruta al día para poder hacer las primeras transferencias de ayuda económica, que fue lo más rápido de todo. A través de los municipios, el trabajo con los municipios, el poder levantar las fichas FIDE, que se levantó en tiempo récord. O sea, no olvidemos la cantidad de fichas FIDE que hubo que levantar, más de 8.000 fichas. En pocas semanas, fueron no más de 2 semanas. Eso permitió registrar a más de 20.800 personas. Eso, cuando tú me preguntas la magnitud del daño, además del tema de las viviendas, estamos hablando de más de 8.000 hogares, más de 20.000 personas. Y eso lo hizo el Estado a través de sus funcionarios y funcionarias públicas, tanto a nivel central como a nivel municipal. Y por cierto que esto siempre tiene que hacerse con los privados, porque aquí el Estado no construye directamente, el Estado no tiene los servicios básicos como el agua y la luz. Todo eso son empresas externas, son empresas privadas con las cuales trabajamos para que esto se restablezca. El servicio básico de agua es ESVAL. El servicio de la luz, el sistema eléctrico es Chilquinta. Y hoy día lo estamos haciendo, por ejemplo, todo el proceso de instalación del alumbrado público para que las calles estén iluminadas, es con otra serie de empresas privadas, lo estamos haciendo por trato directo para poder agilizarlo, que es lo que nos permite más el estado de excepción. La construcción de viviendas de emergencia también lo hacemos con proveedores privados. Entonces nosotros lo que hacemos desde el nivel central, desde el Estado, es acelerar el máximo las gestiones y los trámites burocráticos que aún en estado de excepción hay que cumplir, o sea, decretos supremos, aprobaciones de distintas carteras, más luego la Contraloría, para que se autorice fórmulas, por ejemplo, que antes no se hacían para agilizar los procesos. Imagínate que en las demoliciones jamás el MOP había entrado a demoler vivienda privada. Eso no es tarea del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas demuele infraestructura pública o, como lo hizo ahora en las calles, removiendo escombros. Pero el problema que existía en otros procesos de catástrofe es que las demoliciones seguían quedando en los municipios a través de las direcciones de obras públicas, solicitud era 1 a 1, caso a caso, y eso demoraba mucho las demoliciones de la infraestructura que quedaba dañada o irrecuperable. Y hoy día lo estamos haciendo directamente desde el MOP a través de áreas más macro donde ya tenemos identificado que hay que demoler para que entren las máquinas de vialidad, incluso las privadas, empresas privadas, demoler directamente los sitios que son propietarios de la familia, o sea, que son sitios privados. Sí. Y eso requirió obviamente un trámite con la Contraloría, tenemos la autorización y vamos a entrar de manera más rápida y eficiente a demoler. Entonces se están haciendo muchas cosas, mucho implicado de la gestión propia, pero también de la respuesta de privado. Ahora la buena noticia es que el presidente, a propósito del tema de la vivienda transitoria, le pidió y le instruyó al equipo de Interior a tener un plan mucho más agresivo y más grande en materia de viviendas transitorias, y eso se está trabajando con el Senapred. Se está ampliando los proveedores, o sea, se logró involucrar a muchos más proveedores privados para que esto de la instalación de vivienda de emergencia no dependa de 2 proveedores que tienen una capacidad de 200 o 180 viviendas semanales. Sí, que ha sido muy criticado, ministra, en ese sentido. Le interrumpo porque esas viviendas de emergencia, por supuesto, tienen que ver con lo que usted misma visualiza en terreno de las carpas, que también fue
criticado por la alcaldesa Ripamonti en el sentido de que estos kits de útiles escolares finalmente iban a quedar ahí, en las carpas, porque está muy lento el tema de las viviendas de emergencia. Entonces, la pregunta es ¿cuándo va a empezar esta actividad agresiva finalmente del actual, de las viviendas de emergencia? Mire, está ya prácticamente casi cerrado, se debería empezar a partir de la próxima semana, pero igual ya hemos instalado vivienda de emergencia. Yo quiero poner un punto, que las viviendas de emergencia hoy día son distintas a las que se instalaban en periodos anteriores. ¿Ya? Antes se instalaban simplemente mediagua. Sí. Entonces era más rápido, pero no contaban con baño, no contaban con cocina, no contaban con kit de habitabilidad. O sea, las viviendas de emergencia que se entregan ahora son un estándar mucho más digno. Vienen con servicio básico, viene con conexión a la luz, con conexión al agua, viene con son 2 habitaciones, o sea, dos áreas más el baño. Son más complejas de hacer, claro. Son más complejas, entonces yo quiero poner eso en el centro porque lo que estamos haciendo es algo mucho mejor que lo que se hacía antes, y eso implica un esfuerzo adicional, que en un momento tuvo un espacio de prueba porque los proveedores comprometían cosas, costaba que se instalaran, etcétera, por la magnitud del trabajo, pero hoy día ya está más probado esto y está acelerado. Además, como les decía, porque vamos a involucrar a más proveedores que ya se atrevieron a ingresar con estos estándares, y eso va a permitirnos acelerar el proceso de instalación. Pero yo quiero decir también que aquí no solamente ha estado trabajando el Senapred en el levantamiento de los sitios donde se puede instalar vivienda de emergencia, sino que aquí hay muchos funcionarios de Estado de otras partes. O sea, tenemos a funcionarios incluso de nuestro ministerio trabajando las cuadrillas de FOSIS, de la NIP, o sea, tenemos al funcionarios públicos de otras regiones y de otras reparticiones ayudando a levantar la información de los sitios, porque se requieren cuadrillas de más de 50 personas para ir cubriendo los territorios. No basta con los voluntarios del Techo para Chile. No, bueno, ellos están trabajando, eso es aparte. La gente de Techo para Chile está con la iniciativa del desafío Levantemos Chile, hay varias organizaciones ahí que son las que están trabajando también con el municipio, pero esto yo no estoy contabilizando las viviendas que hemos instalado, no estoy considerando las de techo, o sea, eso es aparte. Y bienvenido, obviamente, pero lo que estoy diciendo es lo que nos corresponde a nosotros directamente, que son estas viviendas de emergencia que vienen con estas instalaciones, y en eso ya se puso desde la semana pasada pie en el acelerador, y vamos a ver un incremento importante a propósito de las gestiones que hemos estado haciendo en la instalación de la vivienda de emergencia, porque lo que dijo el presidente es lo que hay que cumplir, o sea, no podemos llegar a invierno con familias que no tengan un techo, o sea, todas van a tener que tener una solución de habitabilidad transitoria, sea porque están en los hoteles, sea porque tienen su vivienda de emergencia, sea porque ya están en un barrio transitorio, o porque están con su bono de acogida en otro hogar, en otra familia con abrigo. Eso es lo importante, y ahí vamos a cubrir a todo y todas, sin dejar a nadie atrás. Estamos conversando con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo Dowling, este jueves 7 de marzo, en la previa del 8M, pero también en la previa del 11M, que es el lunes, que es el día en que se cumplen 2 años desde la asunción del gobierno del presidente Boris, también la asunción de usted, ministra, en el cargo que ocupa actualmente. Y quería preguntarle por la evaluación que hace de estos ya prácticamente 2 años de gobierno. Primer plano, ¿cómo lo evalúan usted desde lo bueno y lo malo? Y también, ¿cómo proyectan este año que ya inició su año legislativo, y cómo van a enfrentar las reformas que tienen pendientes? Una importante, el pacto fiscal, la otra también es la reforma de pensiones. ¿Cuál es la estrategia y el análisis que tiene el gobierno de estos 2 años hacia atrás y de lo que viene este año para adelante? Bueno, es bastante positivo. Imagínate que nosotros como gobierno hemos logrado acuerdos que parecían imposibles. En el plano legislativo, siendo minoría en el Congreso, logramos, a pesar de eso, sacar el acuerdo por las 40 horas, que parecía imposible, el salario mínimo a 500.000 pesos, que se va a lograr ya este año, el primer semestre, que también parecía imposible. Logramos sacar el royalty minero, que es un tema de hace décadas como importante para las regiones y para el desarrollo de nuestro país a partir de la actividad minera, y lo sacamos adelante. Y eso también empieza a materializarse este año, ese acuerdo, porque las regiones, las comunas mineras, incluso las comunas no mineras, pero que han quedado más atrás,
en el desarrollo de nuestro país van a empezar a recibir los recursos del royalty, el 50% que estaba contemplado este año. Entonces, logramos acuerdos que parecían imposibles, que se empiezan a materializar y empiezan a empezamos a cosechar los frutos de ese acuerdo este año. Y además hemos logrado otras cosas que también parecían imposibles. Recuerdan ustedes que decían que Chile iba a entrar en una especie de recesión. Y no hubo recesión, hubo recuperación económica. O sea, pasamos de esta idea de que íbamos a tener el peor momento económico de las últimas décadas en Chile, y no fue así. Estamos en un proceso de recuperación económica, logramos romper con la curva ascendente de inflación y la inflación ha ido a la baja. Estamos cerca de las proyecciones del 3% de inflación, y por lo tanto hay cosas que se han ido recuperando después de un periodo muy difícil para el país y para nuestra economía. O sea, la pandemia golpeó durísimo la economía familiar, golpeó muy duro también a la economía nacional, golpeó muy duro al empleo, golpeó muy duro a las mujeres, golpeó muy duro a la educación. Y hoy día hemos estado recuperando matrícula y estamos recuperando los puntajes del CINCE. Entonces, ha sido 2 años difíciles donde, a pesar de las dificultades, hemos logrado acuerdos que parecían imposibles y hemos logrado recuperar aquellos sectores que han estado más golpeados después de la pandemia. Nosotros recibimos el gobierno con una demanda insatisfecha de matrícula en el sistema educativo de 45.000. Y estamos cerrando, y vamos a cerrar el proceso de matrícula con alrededor de 8.000, más o menos. O sea, hemos logrado ir cubriendo la demanda insatisfecha de matrícula de manera muy considerable. Además, como le decía, del puntaje CINCE. También la estrategia de listas de espera, hemos estado a través de solo gestión mejorando el tema de las listas de espera, acortando los tiempos de estas listas. Logramos el copago cero, es pura gestión, no requirió proyecto de ley. El copago cero ha implicado que muchas familias que, si bien estaban en FONASA, tenían que pagar, incluso por atenderse en el sistema público, sus prestaciones, operaciones, otras atenciones en el sistema. Y ya no pagan nada, absolutamente nada. Una operación que podía costarte 700.000 pesos, hoy día cuesta cero. O sea, eso es un alivio al bolsillo familiar de mujeres de ingresos medios que se da gracias al sistema público de salud y gracias a la gestión del presidente Gabriel Boric. Entonces, claro, podemos tener algunas medidas críticas, hemos cometido errores, efectivamente, pero no hemos metido las manos en ninguna parte, hemos cometido errores, pero también hay que decir que hay muchas cosas que han ido mejorando desde el año que asumimos y cómo asumimos el país hasta la fecha. Y nos queda mucho por delante, obviamente. Sí. Los 2 años que vienen va a ser de harto trabajo, no de echarse sobre los laureles, sino que poder trabajar intensamente en sacar la reforma de pensiones, que es un tema pendiente, y sacar el pacto fiscal, que son como los 2 grandes desafíos que tenemos mucho más, pero ahí está lo grueso, para poder hacer que la familia, donde hay una persona jubilada, un jubilado, que no está alcanzando a llegar a fin de mes, pueda hacerlo dignamente. Sí, y eso depende no solo del gobierno, sino que también del Parlamento. De actuar intensamente, como dijo el presidente Boric. Ministra, no puedo dejar de preguntarle, dentro de temas que han marcado la semana, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que a mucha honra él no tilda de dictadura el gobierno de Nicolás Maduro. Yo le pregunto, como militante del Partido Comunista y también, bueno, como vocera de gobierno, ¿está de acuerdo con lo que plantea Lautaro Carmona, el presidente de su propio partido? ¿Y qué tipo de régimen político cree usted que es el gobierno de Nicolás Maduro? Mire, primero yo entiendo la pregunta, pero no hablo en representación del Partido Comunista. Las declaraciones del presidente del Partido Comunista las tendrá que desarrollar el propio presidente del Partido Comunista, pero yo quiero decir en nombre del gobierno, y del cual me siento y estoy plenamente identificada por algo, soy ministra de este gobierno y del presidente Gabriel Boric, es que en los últimos años como país hemos elevado permanentemente la voz de preocupación sobre la vulneración de ciertos estándares básicos de la democracia y de derechos humanos en Venezuela.
Y eso ha sido representado por el propio presidente Gabriel Boric en muchas instancias multilaterales, instancias internacionales. O sea, tuvimos la cumbre de líderes de América del Sur, al propio canciller, tuvimos también en mayo del 2023 el presidente refiriéndose a la situación de derechos humanos en Venezuela, en la cumbre de líderes de América del Sur, tuvimos también en la CELAC, Unión Europea, también tuvimos pronunciamiento respecto a esto. Entonces, la verdad es que nuestra posición como gobierno, como ejecutivo, en esta materia ha sido impecable, clara, coherente. Y no solo respecto a Venezuela, sino que respecto a cualquier situación en el mundo donde se esté incumpliendo los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y el llamado es siempre a todos por igual, independientemente del color político de los gobiernos. Imagínense que ahora nos han criticado algunos por la decisión de que empresas israelí participen en las ciudades. Eso lo hicimos también con la empresa rusa en su momento, a propósito de la invasión a Ucrania, y ahora lo hemos hecho también con Israel, porque lo que se está viviendo en Gaza es una masacre de un pueblo. Niños, mujeres, hombres, civiles. Entonces aquí no importa el color político del gobierno. Si el gobierno es de derecha en Israel, si el gobierno es de izquierda en Venezuela, da lo mismo. Lo que nos importa es siempre tener claro que frente a vulneraciones de estándares internacionales en materia de derechos humanos, el gobierno de Chile tenga una misma línea, una misma posición. 9 de la mañana, la ministra Camila Vallejo hablando con nosotros acá en Radio La Clave. Muchas gracias, ministra. Gracias, ministra. Muchas gracias a ustedes. Chao, buen día. Cerramos. Mañana es 8M. Sí. Mañana conduces tú y no soy, yo no vengo. Ya, perfecto. No, es al revés. Dicen que espérate, no, dice que al revés. Que, Sí, pues tú deberías descansar ese día. ¿Y recibir flores y chocolates? No. Y dedicarte a manifestarte. Y dedicarte, ¡mujeres! Voy después. Voy después a manifestarme. Ya, siga con Clave Morte. Chao. Chao.